Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Entonces, sean todos nuevamente bienvenidos a este tiempo de el estudio de la palabra. Vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 20, Dios mediante, el día de hoy. Estamos en plena mensaje de Juan el Bautista, al cual hemos titulado para este día Arrepentimiento Genuino. Juan prepara el camino para Jesús. Recordemos que el libro de Lucas nos ha llevado a descubrir que Lucas nos muestra la relación directa entre Jesús y Juan y nos hace un paralelo del nacimiento de ambos, del anunciamiento de ambos, del nacimiento de ambos, del crecimiento, y ahora ya Juan está lanzado en su ministerio, entregando el mensaje de arrepentimiento y también de exhortación, de un llamado, cuyo propósito, basado en el libro de Isaías, es preparar el camino, allanar el camino para el mensaje que trae a Jesús. El mensaje que trae Juan el Bautista y luego Jesús es un mensaje de absoluto arrepentimiento. Esta es la palabra clave. Y bueno, hemos estado viendo que el arrepentimiento implica, ¿cierto? Viene de una palabra que significa un cambio de rumbo, un cambio de actitud. Es decir, si vamos de una dirección, vamos en otra dirección. Arrepentimiento no tiene que ver con sentimiento ni con remordimiento, sino que el arrepentimiento tiene que ver con aceptar los estándares que Dios tiene respecto de la vida. Entonces, cuando uno acepta que Dios tiene ciertos estándares para vivir, que no van de acuerdo a mis estándares que yo tengo para vivir, entonces yo acepto, aunque no practique, acepto los estándares de Dios, ¿ya? Y reconozco que mis estándares están muy por debajo de lo que Dios quiere que yo haga. Cuando me doy cuenta de eso, aunque mi vida todavía está en un proceso de formación, yo puedo entender que tengo una vida de arrepentimiento, me arrepiento. Y el arrepentimiento implica un cambio mental y espiritual en los estándares. Es decir, si yo llamaba algo malo, lo llamaba bueno, y el Señor me hace ver que es malo, entonces simplemente acepto que es como Dios dice y no como yo digo. Y ahí entonces vamos eliminando toda posibilidad de creer que es posible seguir, amar, servir a Dios a nuestra manera. No, yo sigo a Dios a mi manera. No, el arrepentimiento implica un cambio de estándares. Yo acepto los estándares de Dios. Voy a dar un ejemplo práctico. Si yo tenía la costumbre o pensaba que no era malo quedarme con el vuelto si alguien se equivocaba en el supermercado, en el negocio de la esquina, y bueno, se equivocó, no será malo, no es tan malo, ¿ya? Pero Dios me dice que la Biblia nos enseña que robar, no importa lo que sea, el acto de robar ya es malo. Entonces yo tenía la costumbre de quedarme con esos pequeñitos vueltos. Ahora, ¿qué es lo que hago? Acepto primero que lo que Dios dice es verdad, es decir, que ya si lo vuelvo a hacer, ya no es bueno, es malo porque Dios dice que es malo. Y entonces luego ajusto mis comportamientos al estándar de Dios. Y esta es la tarea en que nosotros estamos, que se llama un proceso de santificación, en donde yo voy mejorando mi conducta cada día, y cada día, como siempre yo digo, nos vamos convirtiendo en alguien un poco mejor. Eso es el arrepentimiento, un cambio no de rumbo, pero es un cambio de pensamiento. Ya mis estándares son distintos a los que tenía antes de conocer a Jesús. Ahora hay cosas que antes para mí eran normal y ahora no son normal, no pueden ser porque el Señor me dice otra cosa. Y esto tiene que ver también con convicción, pero tiene que existir también un arrepentimiento, como yo hice el énfasis acá, casi repetitivo,
reiterativo, es un arrepentimiento genuino, que implica un arrepentimiento, ¿por qué? Genuino, porque se podría falsear el arrepentimiento. Yo podría tener comportamientos cristianos, ir a la iglesia, hacer buenas obras con las personas, dar un buen discurso, ser amable, es decir, aparentar, pero por dentro seguir amando o teniendo un comportamiento, un doble comportamiento. Entonces lo que está llamando Juan con un mensaje fiero, fuerte, es a un arrepentimiento genuino. ¿Y por qué es importante que Juan prepare este arrepentimiento? O sea, predique sobre este tipo de arrepentimiento, porque está preparando el camino para un verdadero cambio que viene con Jesús. Está preparando el camino para Jesús. Entonces, veamos Lucas 3, del 2 al 22. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Él le dijo: no exijan más de lo que os está ordenado. También le preguntaron los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestad con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, ahí me salté a la explicación. Bueno, hasta ahí vamos a dejarlo, hasta el versículo 15. ¿Ya? Y ahí vamos a explicar. Entonces, palabras que hemos destacado en esta párrafo: publicanos, las preguntas, ¿qué haremos? Las respuestas de Juan, los soldados, y las palabras claves: extorsión, calumnia y contentamiento. Ahora, encontramos que va hacia Juan el Bautista diferentes tipos de personas, y esto es lo que quiere destacar Lucas. Va gente común, como seríamos nosotros, pero también van publicanos. Publicanos eran personas muy importantes. También van soldados. Los publicanos los habían romanos, o sea, los soldados los habían romanos, y habían también personas, podrían haber sido israelitas, judíos, que adoptaban el ejército, porque como una carrera era bastante auspiciosa, toda vez que podía la persona después de los 25 años jubilarse, y además de jubilarse tenía territorios, y a los que no eran romanos les daban la ciudadanía romana. Por lo tanto, era muy conveniente ser soldado. Y publicano también era conveniente porque los publicanos eran quienes eh, podían ser también israelitas judíos, pero ellos disponían de los tributos que quisieran a su pueblo. Eso lo vamos a explicar ahora más adelante. Entonces venían publicanos, venían soldados, y a ambos grupos de personas preguntaban: ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, acordémonos que venían a Juan porque Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento. Recordemos que la gente venía a Juan para ser bautizada, y él le decía: generación de víboras, ¿qué les ha hecho pensar que se pueden escapar del castigo? Entonces, Juan hizo remecer las conciencias de todo tipo de personas, no solamente a los judíos, sino que también alcanzó su mensaje a los romanos. Y vamos a ver que llega mucho más allá. Juan es demasiado atrevido. ¿Ya? ¿Quién eran los publicanos? Entendemos que eran personas subalternas que, bajo la dirección de un funcionario romano, entonces los publicanos podían no ser romanos, se encargaban de cobrar los impuestos y los derechos de paso de las mercancías que se transportaban de un territorio a otro. Es decir, si había una empresa peruana que quería pasar mercadería a Argentina por territorio chileno, habían personas encargadas de cobrar esos impuestos, esos derechos de paso. Pero también se encargaban de cobrar los impuestos que imponía el Imperio Romano sobre sus pueblos que estaban subyugados. Entonces, ¿qué ocurría? Que
estas personas ponían sus propios impuestos, ¿ya? La corrupción que se produce con el cobro de impuestos es algo que no debe sorprendernos. Esto pasa todavía en todo país republicano. Se da la condición de que, bueno, la persona que cobra impuestos, no necesariamente hay sistemas ahora mucho más sofisticados. Antes la persona tomaba decisión y procuraba eh, enriquecerse en base de cobrarle un poco más de impuestos a su propia gente. Entonces eso le parecía muy mal, caía muy mal un publicano en el mundo general, caía mal para la gente común, pero él se enriquecía demasiado, ganaba bastante dinero a través de impuestos no fraudulentos, porque estaba permitido hacerlo, quizás también haciendo fraude, pero lo que estaba permitido es que el Imperio Romano le decía, pongan, mira, vamos a cobrar de impuesto el 10%, por decir una cantidad. Y ellos decían, bueno, ellos le cobraban a su pueblo el 20%, 10 para Roma y 10 para mí. Y listo. Entonces eso caía tan mal que cómo era posible que personas de su propia sangre fuesen a ser abusadores de su gente. Bueno, eso, el tema de los impuestos, un tema bastante presente, vigente, porque siempre hay cierto tipo de administración gubernamental que pretenden siempre sacar más, sacar más, sacar más para provecho personal o para provecho de sus propios intereses, y el pueblo se da cuenta que de todo lo que le sacan de nuestro bolsillo, realmente la vuelta, el retorno para los bienes en común no se notan demasiado. Y bueno, se producen, como hay mucho dinero, se producen casos de corrupción como los que estamos enfrentando también en nuestro país, en donde la gente tiene acceso a esos dineros que se recaudan a causa de nuestros impuestos, y ellos, bueno, hacen manipulaciones, manejan boletas, hacen cosas y se enriquecen ellos mismos. Ese tipo de personas se llamaban publicanos en el tiempo del Imperio Romano. ¿Ya? Y en Lucas 19 nos habla de un publicano, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, dice aquí, acuérdense que Zaqueo era un hombre, como dice la escritura o la canción, un hombre pequeño, un hombre de pequeña estatura, pero que era demasiado rico. Como era pequeño y además era publicano, seguramente era muy despreciado, pero era demasiado rico. La respuesta es clara: ¿cómo se enriqueció? Con su función de publicano. Cobraba para él y cobraba para la gente. Acuérdense que Saqueo se arrepiente y luego él decide devolver parte de lo que ha robado o mucho de lo que ha robado, y también prácticamente dar mucho de su fortuna, evidenciando así un verdadero arrepentimiento. También tenemos otro publicano conocido, que es Mateo, que nos ayuda a equilibrar un poco la enseñanza de Lucas o a complementar. Dice, cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que también en algunas versiones aparece como Leví, ¿ah?, que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Mateo o Leví se levantó y lo siguió. Aquí tenemos cómo Jesús no solamente no menosprecia al publicano, sino que además lo invita a ser parte de sus seguidores, de su selecto grupo de 12 discípulos. Entonces, pero sí, el publicano era menospreciado. O sea, lo peor que había en ese tiempo eran publicanos y prostitutas. Son los más menospreciados, los más despreciados, ¿ya? También vemos una situación muy particular donde Mateo, que había sido invitado por Jesús a ser su discípulo, lo invitó a una cena en su casa. Imagínense la cena que hizo Mateo, será con bastante comida, opulencia, etcétera, junto con muchos cobradores. Es decir, Mateo
fue una puerta de entrada para que Jesús pudiese hablar a muchos otros publicanos, porque probablemente los otros publicanos tampoco se atreverían a acercarse a Jesús por su condición de pecadores, y también por no sentirse expuestos, pero fueron a ese encuentro de Mateo, un encuentro protocolar, un encuentro de la aristocracia, digamos, y de los menospreciados, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores, mira lo que dice Mateo, de mala fama. Así lo expresa Mateo, dando a entender que Jesús se junta con los publicanos, que se junta con la gente de mala fama, invitado por quién? Por uno de sus discípulos, por Mateo. Y Mateo 11 dice, porque llegó Juan, Mateo 11, Jesús le da una respuesta a la gente que de manera religiosa critican este comportamiento de Jesús de compartir con publicanos y con gente pecadora. Lo critica, dice, ¿cómo este puede estar si supiera, este no debe ser profeta, porque cómo se va a juntar con este tipo de personas? Pero Jesús le responde, mire, ustedes son bien hipócritas, le dice, porque llegó Juan, que no come ni bebe, y hablan de él que está endemoniado. Ahora vengo yo, el Hijo del Hombre, que como, que bebo, y ustedes dicen que soy glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Soy amigo de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Esto es una cosa súper importante lo que está hablando Jesús. Jesús no se limitaba, no evitaba juntarse con publicanos, no evitaba juntarse ni con soldados romanos, ni con prostitutas. Él no evitaba juntarse con estas personas, tampoco andaba criticando el comportamiento de estas personas, sino al contrario, tenía un acercamiento directo. La presencia de Jesús con estas personas iluminaba la vida de ellos. Era diferente el ministerio de Jesús al de Juan. Juan era uno que predicaba denunciando el pecado, no importa quién fuera, romano, judío, a quien fuera, autoridad o no, él predicaba con fuerza. Jesús, si bien tenía una enseñanza bastante, obviamente con mucha convicción, pero tenía un acercamiento muy directo con las personas de mal vivir. Entonces, el mensaje de Jesús y el de Juan es el mismo, pero presentado por diferentes personas, Juan y Jesús, con diferentes personalidades, Juan y Jesús, con el resultado siempre de que el mensaje llega. Ahora bien, a Jesús le dicen, este un borracho, un comilón, se junta con gente de mala fama. Ha ocurrido en este último tiempo, bueno, en los últimos siglos, que la iglesia se ha ido encerrándose en sus templos y hace actividades para el templo, dentro del templo, pero no se vería bien en nuestro país, al menos en Chile, hasta hace muy poco, era muy mal mirado que un pastor o un ministro o una persona de iglesia se involucrara en la política. ¿Ya? Cualquiera sea la razón. Una, porque teníamos, ¿qué es lo que teníamos en cambio? Teníamos políticos que se involucraban en la iglesia y llegan a pedir votos y dicen, no, mira, mi abuelita iba a la iglesia, mi tatarabuelo alguna vez oró en una iglesia evangélica, y por ahí empiezan a buscar votos. Pero sé que un pastor o que un hermano común de la iglesia, líder de iglesia, se convirtiera en un líder social, era muy mal mirado hasta hace muy poco, hasta yo diría que hasta antes de los estallidos que ocurrió acá en nuestro país, hasta hace muy poco. Ahora, gracias a Dios, se ve con diferentes ojos personas de la fe que deciden tomar el camino social, público y político, y las iglesias con mucha más respeto están dispuestos a apoyar a su propia gente. En cuestión de política, a propósito, siempre digo yo, es mejor un mal cristiano que un buen mundano, porque peor testimonio que un mundano no vamos a recibir.
¿ya? Entonces, es mejor un mal cristiano. Dice, no, es que ese hermano yo lo conozco, que es acá, que es allá. No importa, yo prefiero votar por un mal cristiano. Algo defenderá, pero un buen mundano es una persona que siempre va a estar queriendo sacar provecho para sí mismo y usar a sus votantes. Eso es delicado. Entonces, con esta gente se juntaba Jesús, con la gente de mala fama. Pero fíjese lo que dice Jesús. Ustedes se enojan porque me junto con la gente de mala fama, con publicanos, con prostitutas, pero recuerden, dice que la sabiduría de Dios, de abajo está, se prueba por sus resultados. Es decir, yo me junto con ellos, pero yo no me combino con ellos. Yo me junto con ellos, pero ¿qué es lo que logro? Que ellos tengan cambios en sus vidas. Por lo tanto, nosotros sí podemos estar involucrados en todas las cosas del mundo, siempre y cuando el resultado sea positivo. Porque también conozco personas que, no, pastor, yo voy a la fiesta el día sábado porque ahí puedo ganar a alguien para Cristo. Sí, pero lleva, no sé, 5 o 10 años yendo a fiesta los sábados y no ha ganado a nadie. Entonces, eso no sirve. Eso no sirve. O sea, el resultado es el que manda. El árbol se conoce por su fruto. ¿Ya? Usted puede ir donde quiera, pero tiene que evidenciarse en resultados. ¿Ya? El resultado. Y ahí se nota cuál es la verdadera intención. Bueno, ya vimos los publicanos. La pregunta de los publicanos es, Señor, o sea, Juan, ¿qué haremos? Perdón, ¿qué haremos? Esta pregunta es bien importante. ¿Cuándo la hacen? Ellos hacen la pregunta una vez que bajaron a las aguas del bautismo. Entonces hay un acto concreto de arrepentimiento. Un acto, entonces ellos ya vienen con un acto de arrepentimiento, ya aceptaron en su convicción, en su estándar de pensamiento, el mensaje de Juan. Y dicen, bueno, Juan tiene razón, yo estoy robando, estoy cobrando más de lo que corresponde como impuesto, no voy a tratar de justificarme, pero entonces le voy a preguntar a Juan, ¿qué es lo que hago? Es decir, ya hay un arrepentimiento. Por si acaso, esto no es algo al revés, no es deja de hacer esto para que haya arrepentimiento, no, primero es el arrepentimiento. Y Juan le dice, bueno, si hay un verdadero arrepentimiento, no exijas más de lo que os está ordenado. Es decir, si estás ganando dinero haciendo un trabajo X, bueno, gana ese dinero en forma honesta, vive con lo que ganas, de acuerdo al trabajo, a la paga que estás teniendo, pero no exija más impuestos a la gente que ya está siendo torturada por los impuestos. Esta misma exigencia es la que hizo que Martín Lutero eh, generara o aportara fuertemente a la reforma de la iglesia. Porque él se da cuenta que no solamente la gente tiene que pagarle tributos a, al país, qué sé yo, X, sino que también a la iglesia. Y la iglesia se empezó a convertir en una recaudadora de tributos para conveniencia política. Y eso no le pareció bien a Lutero y a otros más. Pero eso produjo la reforma protestante. Entonces, ese llamado, si un publicano se convierte, es a que demuestre esa conversión con un cambio de actitud. Un verdadero convertido no va a pedir más de lo ordenado. ¿Y qué pasó con Zaqueo? Nuestro ejemplo de hoy. Zaqueo, cuando se entregó a Jesús, se convirtió y Jesús no le dijo nada más, no dice que Jesús le exigió, no, Jesús le predicó el mensaje, pero Zaqueo con su arrepentimiento cambió su actitud y dijo, a partir de ahora, yo voy a hacer un cambio. Y decidió devolver 4 veces más y aportar. Entonces, hubo un cambio efectivo. Y esto es lo que está diciéndole Juan el Bautista a los publicanos. ¿Y ahora qué hacemos? A ellos no se le ocurrió como Zaqueo. O quizás Zaqueo había escuchado este mensaje, no sé. El asunto es que él le dice, no sean abusadores con la gente. No se enriquezcan a causa de la gente. ¿Ya? Ese fue el mensaje para los publicanos. Luego,
en la fila de destacados aparecen los soldados, que también escuchan el mensaje. Y esto es extraordinario porque los soldados eran hombres disciplinados, entrenados, rigurosos, que de verdad era muy difícil que mostraran esa sensibilidad delante de un hombre que representaba un pueblo que estaba subyugado a ellos mismos. Entonces era un cambio bastante fuerte. Ellos se, se ordenaban en legiones. ¿Ya? Importante esa palabra que la usa el endemoniado cuando dice, legión me llamo, es como para calcular unos 4.800, 5.200 demonios. ¿Ya? En este caso los soldados, una legión tenía esa cantidad de hombres. Y luego las legiones estaban los legatus, que estoy acá marcando, y también los cortes, ¿ah? Las cortes, las centurias. ¿Ya? Y estos eran lideradas por tribunos, que también son nombrados en la Biblia, y los centuriones. Más se nombran los centuriones, que eran líderes de 100. ¿Ya? Usaban la armadura de Dios que está descrita en Efesios capítulo 6. Entonces, que Pablo toma el ejemplo de la armadura romana para decirnos cómo nosotros debemos ponernos la armadura de Dios. Toma el ejemplo mirando la armadura romana. Ahora, los soldados construían caminos, puentes, fortificaciones y mantenían el orden en las provincias. Es decir, hacían la labor de soldado, digamos, del imperio, pero también de mantener orden, o sea, de orden y seguridad. Hacían la labor de la policía y del ejército. Y esa vida incluía duras condiciones de entrenamiento. Tanto era así que dicen que una autoridad que estaba entrenando a un soldado tenía derecho sobre su vida. Si un soldado era mediocre o no funcionaba, aún tenía derecho de su autoridad de matarlo. Entonces eran soldados bastante fuertes, bastante bien entrenados, bastante duros. Imagínense que son los mismos que golpearon a Jesús, que maltrataron a Jesús. Entonces eran hombres muy entrenados. Y tenían ciertos beneficios. Eran ciudadanos romanos, servían solo por 25 años y después de eso recibían una pensión eh, o le daban terrenos. Y los soldados auxiliares, que son los que eran gente no romana, que al final podían obtener su ciudadanía romana si se mantenían los 25 años de servicio. Entonces, ¿quiénes se estaban arrepintiendo? Publicanos, soldados, y los soldados podían haber sido personas también despreciadas, un poco despreciadas, no tanto como los publicanos, pero también tenían sus características. ¿Sí? Ellos le preguntan a Juan, ¿qué haremos? ¿Y nosotros qué haremos? O sea, ya le dijiste a los publicanos qué tienen que hacer, pero ¿qué haremos nosotros? ¿Y nosotros qué haremos? No hagas extorsión a nadie, ni calumnias a nadie, y conténtense con el salario que tienen. Es decir, estas personas, los soldados, también trabajaban con el abuso del poder. Siempre en una mente humana normal va a haber abuso de poder. Entonces no debe sorprendernos que alguien quiera abusar de otro. Desde el punto de vista económico, sacar el mejor provecho de una situación X, eso es muy normal. La extorsión, ¿ya? Es obtener algo de alguien por medio de la amenaza, de la intimidación o de la violencia. Entonces, los soldados aprovechaban su posición de soldados para presionar a la gente. Imagínense cómo vivía el pueblo. El pueblo vivía bajo un imperio que era muy poderoso. Del imperio se desprendían personas que eran judíos, que terminaban sacándole más de los impuestos que Roma le pedía para enriquecerse ellos. Y por otro lado, algunos o muchos eran extorsionados por los soldados para sacarle algún beneficio. Es decir, la gente estaba muy oprimida por parte de soldados, por parte de publicanos. Es decir, no era una vida muy grata en el ambiente que estaban viviendo.
Entonces, los soldados hacían extorsión, también, eh, también tenían la capacidad ya de hacer denuncias eh, falsas, por lo tanto, de inculpar a otras personas. Esto entonces tenía que ver con hablar mal de otro, podían hacerlo. Entonces, Juan le dice, dejen de inculpar a personas para su propia conveniencia, dejen de sacar dinero de la gente bajo su propia conveniencia y quédense felices con lo que ganan, no pidan más. Si ustedes los soldados ganan bien, ¿ah? Es lo que le está diciendo. Entonces, un soldado que tuvo un proceso de arrepentimiento real, el resultado va a ser que va a ser un soldado, si bien va a seguir sirviendo a las filas de Roma, pero no va a ser de los que están extorsionando, ni calumniando, ni tampoco o inculpando, ni tampoco quejándose, digamos, de los recursos que tiene. Por algo eligió la carrera que eligió. Algunos beneficios o muchos beneficios tenían. Entonces, bien, sigamos el versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más... ¿Por qué Juan está diciendo esto? Recuerden el versículo 15, ustedes lo tienen ahí. El versículo 15, la gente estaba pensando que Juan podría ser el Mesías, porque acordémonos, 400 años de silencio y aparece un profeta al estilo del Antiguo Testamento, potente, directo, no se limitó por nada, su ministerio fue cortísimo, pero dejó un fuerte impacto, y entonces parece que este puede ser el Mesías. Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo con agua, bautismo de arrepentimiento, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí tenemos la combinación del agua y del fuego. El fuego es tomado desde un buen punto de vista cuando se habla en la medida correcta, usada por Dios, pero también está usado con peligro cuando se habla del infierno, del fuego eterno que nunca se apagará. Entonces eso es el uso del fuego. El fuego bien usado por Dios produce algo positivo, pero el fuego, como consecuencia del pecado, es algo dolorosísimo. Entonces, dice Juan, viene uno más poderoso que yo. Ya se está refiriendo a Jesús y está reconociendo también su poderío, su autoridad. Yo no soy el Mesías, hay otro que lo es. Y yo no soy digno de desatar la correa del calzado de Jesús. No puedo hacerlo, no soy digno de hacerlo. ¿Ya? ¿Y Jesús qué va a hacer? Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a volver a ese versículo. Pero fíjese cómo declara Lucas. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Es decir, aunque era un mensaje radical, fuerte, duro, directo, eran buenas nuevas para el pueblo. ¿Por qué? Le está dando por fin la oportunidad del arrepentimiento individual, del cumplimiento individual. Entonces, eso es tremendo. Y entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, mire, Juan no se andaba con medias tintas, decimos, Juan no se limitó. Él podía haber dicho yo, ¿qué tengo que ver con el tetrarca? O sea, es tremenda autoridad, es la máxima autoridad que tenemos acá. Yo no me voy a meter ahí, que él haga lo que quiera. No, sino que fue reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, que era Felipe I, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. O sea, Juan no solamente criticaba criticaba el comportamiento adúltero de Herodes,
sino que todos los comportamientos negativos. Ahora, ¿se imagina usted un predicador con esas características hoy día? Sería muy odiado, probablemente duraría muy poco también, ¿ya? Pero hay muchos que prefieren dar la vista gorda y decir, no, yo no me meto en esta cosa, no voy a decir nada, ¿ya? Para evitarse problemas, en fin. Pero Juan tenía esas características. Recordemos un poquito quién era Herodes. Herodes el tetrarca, ay, se me fue. Herodes el tetrarca era Herodes Antipas, el mismo, ¿ya? Fue gobernante de la región de Galilea, de Perea, durante la época de Jesús y de Juan. Era hijo de Herodes el Grande. Acuérdense que Herodes el Grande dejó repartido el reino en 4 partes, ¿ya? Y a él, a este Herodes, el tetrarca o Herodes Antipas, le tocó una de las cuarta parte del reino del imperio de su papá. ¿Ya? Era malísimo el hombre. Herodes estuvo en el matrimonio con Herodías, o sea, se casó, eh, y esto causó que Juan lo criticara constantemente, decidió ejecutar a Juan el Bautista, aunque le tenía temor, pero lo hizo por ese compromiso medio también extraño con la hija de Herodías, con Salomé, y también Herodes estuvo frente a frente a Jesús. Pero de Jesús solamente se burló y es un tipo muy déspota. Entonces el mensaje de Juan es que Jesús tiene el aventador en su mano. Este aparatito pareció un rastrillo grande, es el aventador, con el cual eh, se introduce en el trigo que está amontonado ahí y se lanza arriba y con el viento se lleva la paja y el peso del trigo hace que el trigo vaya cayendo. Así se va limpiando el trigo. ¿Ya? Ese es el aventador, va tirando el trigo hacia arriba. Eso en forma manual, ahora todo es automático. ¿Ya? Pero así, ese es el que tenía Jesús en su mano. Poner las obras de todos los hombres, tanto la del trigo como de la paja que lleva el trigo. Limpiará su era es que ya terminado el proceso de la trilla, entonces el lugar queda completamente limpio para volver a ser usado. Recogerá el trigo en su granero. Todo esto está refiriéndose netamente a la acción de Jesús. Ya recoger el trigo en su granero se va a juntar el trigo en el granero, ¿no? El trigo que es la semilla que sirve, y la que no sirve la pondrá en fuego que nunca se apagará, es decir, la paja que quedara, o sea que aún así queda paja, esa paja la va a poner en fuego que nunca se apagará. Se está hablando de el juicio eterno. Acuérdense que comienza su mensaje diciendo a la gente de generación de víboras, ¿quién les ha hecho pensar que se van a librar del juicio? Y ahora cuando termina este mensaje hablando acerca de Jesús, de quién es Jesús, qué es lo que va a hacer Jesús, está diciendo que Jesús pondrá a quien no sea trigo en un fuego que nunca se apagará. ¿Ah? Lago de fuego. ¿Ah? Entonces, tenemos hoy día un mensaje súper importante, arrepentimiento genuino. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Luego Juan, con este mensaje, prepara el camino para Jesús. Hasta aquí llega, digamos, el mensaje de Juan y entra en escena Jesús, que lo vamos a ver ya la próxima semana. Léalo bien, porque vamos a ver de Jesús cómo comienza con su bautismo y cómo es llevado al desierto. Esa parte es muy, muy interesante. Pero eh, quiero que quedemos muy asimilado este concepto. Un arrepentimiento genuino no es remordimiento, no es lo que estaba buscando Juan, un remordimiento, sino que él está esperando de un verdadero arrepentido la misma pregunta, el Señor, la misma pregunta de nosotros, Señor, ¿y ahora qué hago? Si yo mido mi convicción al estándar tuyo, entonces yo
¿Qué tengo que hacer? Ahora tengo que, si ya me doy cuenta que el estándar de Dios es el que va a dirigir mi vida, yo tengo que ir acomodando mi vida al estándar de Dios. Y esto es un proceso que se va llamando técnicamente un proceso de santificación. Pero se produce ¿cuándo? Solo cuando hay un verdadero o un arrepentimiento genuino. Ese es el llamado de Juan el Bautista. Uf, qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.